En 1675, Newton le escribe una carta a Edmund Halley, en donde se lee una de las frases más iluminadas que se le conocen. Si he podido ver más distante es porque me he parado en hombros de gigantes. Hay tres interpretaciones que podemos tomar en cuenta de esta frase. La primera, y que está en la mayoría de libros, es que Newton se apoya tanto en la cinemática de Galileo sobre la caída de los cuerpos, o la cinemática de Johannes Kepler sobre el movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol, para poder establecer lo que se conocen como las leyes de Newton en la actualidad. Hay una segunda interpretación que a mí me gusta mucho, además de la primera, que se refiere al hecho que Edmund Halley era prácticamente el único amigo que tenía Isaac Newton. Fue quien con su dinero publicó el libro Principia Matemática de Newton, y en donde se conocen básicamente estas leyes que revolucionan la mentalidad y la física de la época. Y hay una tercera interpretación asociada a Robert Hood, quien tenía un problema bastante intenso con Newton, debido a que se había atribuido la teoría del color que Newton había desarrollado antes que él. Esta interpretación viene del hecho de que Robert Hooke era una persona pequeña, una persona de corta estatura. Nuevamente les doy la bienvenida a estas videoaulas de física elemental, y en esta tercera entrega de dinámica lo que vamos a hacer es resolver ejercicios de aplicación que no tuvimos tiempo de resolver en la videoaula anterior. Para avanzar quiero hacer un resumen de las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, recuerden que nos dice que todo cuerpo opone resistencia a modificar su velocidad, y por lo tanto nos está diciendo de que las fuerzas existen y son necesarias para modificar la velocidad de un objeto, es decir, para generar aceleración. La segunda ley de Newton relaciona la aceleración que tiene un objeto con las fuerzas que están aplicadas sobre él, indicándolas en esta ecuación que tenemos aquí. Al multiplicar la masa por la aceleración, esto siempre va a ser igual a la suma de fuerzas que están aplicadas sobre el objeto. Y una cosa que indicamos en el primer ejemplo que vimos en la videoaula anterior es el hecho de que esta expresión es una expresión vectorial, y por lo tanto esta sumatoria de fuerzas que tenemos aquí siempre va a ser paralela y en la misma dirección que la aceleración del objeto. Matemáticamente esto se modela debido al hecho de que la masa, al ser un escalar multiplicado por un vector, siempre va a dar como resultado un vector en la misma dirección si es que este escalar es positivo, como lo es la masa. La tercera ley de Newton me dice que en la interacción de dos objetos vamos a tener siempre dos fuerzas, una aplicada sobre cada objeto de manera simultánea, y que sus módulos siempre van a ser pues iguales. Con esto nosotros resolvimos este ejemplo, en el que tenemos un bloque lanzado sobre un piso horizontal liso, y en el que nos pedían calcular la reacción y la aceleración del objeto. De este ejemplo donde aplicamos la segunda ley de Newton, tuvimos como resultado el hecho de que como no existe fuerzas en dirección a favor o en contra de la aceleración, aquí no existe aceleración, es decir, el módulo de la aceleración nos sale cero. Si el módulo de la aceleración sale cero y el objeto se mueve, es porque se mueve por inercia. Y otra regla que vimos aquí en este ejercicio fue que como el objeto se mueve en una trayectoria rectilínea, las fuerzas perpendiculares a esa trayectoria rectilínea se van a cancelar siempre entre sí. Si son dos fuerzas, como en este caso, la reacción y la fuerza de gravedad se cancelan entre sí. Pero vamos a ver algunos ejercicios en que vamos a tener más de dos fuerzas. Y en ese caso también, si tenemos 3, 4, 5 fuerzas perpendiculares a la trayectoria rectilínea, todas esas fuerzas se deben cancelar entre sí. Con esto pasemos a ver entonces un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo dice lo siguiente: se lanza un bloque de 2 kilogramos hacia arriba de un plano inclinado liso. Si la inclinación es de 30 grados, determina el módulo de la aceleración de dicho bloque y el módulo de la reacción del piso. Este es un problema muy parecido al problema anterior, solamente que ya no tengo un plano liso que sea horizontal, sino que ahora voy a tener un plano inclinado 30 grados. Si hacemos un esquema de cómo sería esta situación, sería más o menos de esta forma.
Aquí tengo el plano inclinado, una inclinación respecto de la horizontal de 30 grados y el objeto está siendo lanzado hacia la parte superior de ese plano. Al igual que en el ejercicio anterior, para calcular la aceleración de este bloque yo no tengo datos de cinemática, es decir, de intervalos de tiempo o de distancias que avance este bloque, por lo que resulta bastante fácil notar que para calcular la aceleración podemos echar mano de la segunda ley de Newton y del análisis del diagrama de cuerpo libre de este bloque, el cual estaría dado por la fuerza de gravedad, que sería la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad, en este caso me va a dar 20 newtons, y por la reacción que el piso va a ejercer sobre el bloque, que sería el único contacto que tiene. Como este plano inclinado es un plano inclinado liso, la reacción sería perpendicular a estas superficies en contacto. El segundo paso para resolver el problema, similar a como hicimos el ejercicio anterior, es tratar de adivinar la aceleración del objeto. Y para eso lo primero es tratar de notar cuál sería la trayectoria que va a tener, que es un dato que el problema no nos lo dice, pero que nosotros debemos interpretar por la forma en que el objeto está siendo lanzado sobre este plano. Necesariamente este bloque va a tener una trayectoria a lo largo del plano inclinado y por lo tanto solo tiene la posibilidad de tener una aceleración en la dirección de la velocidad, en contra de la velocidad o una aceleración de cero. Si este bloque está siendo lanzado hacia la parte superior del plano inclinado, al estar subiendo, lo más probable es que esté frenando y que la aceleración sea contraria a la velocidad. Pero para mostrarles que la segunda ley de Newton ayuda bastante a resolver estos problemas, yo voy a cometer aquí un error intencional y voy a asumir que la aceleración está en la misma dirección que la velocidad, es decir, voy a suponer que el objeto está acelerando. Repito, este es un error intencional. Y van a ver cómo la segunda ley de Newton nos va a avisar de este error. Lo siguiente sería escribir estos vectores fuerza y aceleración para poder sustituir en la segunda ley de Newton. E igual como hicimos en el ejemplo anterior, lo que voy a hacer es escribir estos vectores utilizando los vectores unitarios I y J. Por lo tanto, lo que voy a hacer es escribir esos vectores I y J en este plano que tengo aquí. Similar al ejercicio anterior, voy a asumir que en el eje horizontal tengo este vector I y en el eje vertical tengo el vector unitario J. De esa manera noten ustedes que el vector más simple de escribir sería el vector fuerza de gravedad, porque sabemos que su módulo sería este producto, la masa que es 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado en este ejercicio, y por lo tanto la fuerza de gravedad sería 20 newtons hacia abajo. Por lo tanto, como vector, este vector fuerza de gravedad estaría en dirección opuesta al vector unitario J, lo que significa que como vector sería menos 20 newtons por el vector unitario J. El signo menos me está avisando de que este vector, que esta fuerza, está apuntando hacia abajo. Para escribir el vector reacción y el vector aceleración que tengo aquí, ya no puedo directamente utilizar estos vectores, por lo menos no tan fácil como el vector fuerza de gravedad, porque tanto la reacción como la aceleración son oblicuas a estos ejes y por lo tanto van a tener componentes tanto horizontal como vertical. Para saber cuáles son esas componentes, lo que voy a proceder a hacer es la descomposición rectangular de cada vector. Comencemos con el vector reacción que tengo aquí. Para hacer la descomposición rectangular de este vector reacción y escribirlo en función de estos vectores unitarios, dibujo aquí este rectángulo y determino los lados del rectángulo. Para determinar los lados de este rectángulo voy a utilizar la geometría y el dato de que la inclinación de este plano inclinado es de 30 grados. Es decir, si yo trazo una línea horizontal, por ejemplo aquí, con este plano inclinado voy a tener un ángulo aquí de 30 grados. Como la reacción tiene que ser perpendicular a las superficies en contacto, todo este ángulo es un ángulo de 90 grados. Como esta línea aquí es vertical y esta línea es horizontal, este ángulo también es de 90 grados y por lo tanto es fácil colocar el valor de este ángulo y de este ángulo de aquí. Serían de 60 grados para que sume 90 aquí y este tendría que ser de 30 para que todo esto sume 90 aquí. Con este ángulo de 30 grados ya puedo determinar los lados que tiene este rectángulo, porque esta diagonal de ese rectángulo
tiene como longitud el módulo de la reacción. Y en este triángulo rectángulo que tengo aquí, o este otro triángulo rectángulo que tengo aquí, que son exactamente iguales, este cateto opuesto a 30 grados siempre va a ser la mitad de la hipotenusa. Es decir, este lado del rectángulo, que es igual a este otro lado del rectángulo, tendría que ser la mitad de esta hipotenusa, que sería el módulo de la reacción. Mientras que el otro cateto, que sería bien este lado del rectángulo o este otro lado del rectángulo, tendría que ser igual a este valor multiplicado por la raíz de 3. Eso quiere decir entonces que este vector reacción tiene una componente hacia arriba de módulo r raíz de 3 sobre 2 y tiene una componente hacia la izquierda de módulo r medios. Esto lo puedo escribir entonces ya de forma vectorial de la siguiente manera. Noten que este i me indica la componente horizontal de ese vector, que tendría que ser de módulo r medios, que está aquí, y le adiciono un signo menos indicando que esa componente va a apuntar hacia la izquierda, es decir, en contra del vector unitario i. La otra componente, que es la componente j, la componente vertical, es de módulo r raíz de 3 sobre 2 y le adiciono un signo positivo porque esa componente vertical apunta hacia arriba en la misma dirección que el vector unitario j. Lo mismo puedo hacer con este vector aceleración que tengo aquí. Le hago una descomposición rectangular. No es muy difícil notar de que siendo este vector aceleración paralelo al plano inclinado y esta una línea horizontal, este ángulo que tengo aquí sería un ángulo de 30 grados. Y por lo tanto este cateto opuesto al ángulo de 30 grados, que es igual a este otro lado del rectángulo, sería la mitad de esta hipotenusa, que sería el módulo de la aceleración. Por lo tanto, este lado sería la mitad de la aceleración. Y el lado opuesto y el otro lado adyacente a 30 grados sería lo mismo, pero multiplicado por la raíz de 3. Con estos dos módulos, para las componentes de la aceleración, es fácil notar que esta aceleración tendría una componente a la derecha en la misma dirección que i de a raíz de 3 sobre 2 y una componente hacia arriba en la misma dirección de j de a medios. Por lo tanto, este vector aceleración lo puedo escribir como a raíz de 3 sobre 2 por i, es decir, en la misma dirección que en i, no hay ningún signo menos aquí, y a medios j, es decir, en la misma dirección de j, pues aquí estoy adicionando un signo positivo. Ya con los tres vectores escritos de manera vectorial usando los vectores unitarios, el siguiente paso sería sustituir en la segunda ley de Newton. Sustituyo la aceleración, que sería este vector que está aquí, y sustituyo la suma de fuerzas, que sería la suma de la reacción y la suma de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la segunda ley de Newton se vería de esta manera. La masa de 2 kilogramos, la aceleración está aquí y la suma de fuerzas tendría la reacción sumado con la fuerza de gravedad. Aquí puedo yo multiplicar esta masa por estos elementos que tengo aquí. 2 por a raíz de 3 sobre 2 va a cancelar un 2 y me va a quedar lo mismo pero por la unidad de kilogramo. Este 2 también va a cancelar este 2 y me va a quedar el módulo de la aceleración j por la unidad de kilogramo. Aquí voy a juntar los i y j. Noten que este menos r medios i está solito, queda solito. Y este r raíz de 3 sobre 2j lo junto con este menos 20 newtons y factorizo el vector unitario j. De esta manera yo puedo decir de que en esta ecuación 1, similar a como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos en realidad dos ecuaciones. Una igualando el vector unitario i y la otra igualando el vector unitario j. Entonces la primera ecuación sería, por ejemplo, a raíz de 3 kilogramos igualando a la parte i del otro lado, que sería menos módulo de la reacción entre 2. Aquí está. Y la otra ecuación sería igualando lo que está multiplicando al vector unitario j, que sería el módulo de la aceleración por la unidad de kilogramo igual a r raíz de 3 sobre 2 menos 20 newtons que está aquí. Con estas dos ecuaciones, noten ustedes que podemos determinar tanto la aceleración y la reacción porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos decir que hasta aquí la parte de la física ha terminado y solamente me queda resolver este sistema de ecuaciones. No es muy fácil resolverlo, pero tampoco es tan difícil.
Yo he resuelto ya ecuaciones anteriormente en la lista de reproducción de videoaulas de cinemática de este tipo. Voy a volver a hacerlo aquí de esa forma. Por ejemplo, una forma de resolver este tipo de ecuaciones es despejar una variable que sería o bien la aceleración o bien la reacción y sustituirlo en la otra ecuación. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es despejar este módulo de la aceleración. Lo voy a despejar. La aceleración por kilogramo va a ser menos el módulo de r entre 2 y el raíz de 3 lo estoy pasando aquí a dividir. He despejado entonces aquí el módulo de la aceleración por kilogramo porque en esta ecuación número 3 yo lo puedo sustituir aquí. Si yo sustituyo esto en módulo de la aceleración por kilogramo, obtendría esta ecuación. Menos módulo de la reacción entre 2 raíz de 3 igual a módulo de la reacción por raíz de 3 entre 2 menos 20 newtons. Ahora tengo que resolver esta ecuación para poder determinar el módulo de la reacción y eso ya no es tan difícil, ¿no? La norma es colocar todas las incógnitas en un lado y toda la parte numérica en el otro lado. Este 20 newtons lo paso aquí al lado izquierdo y este menos módulo de r entre 2 raíz de 3 lo paso al lado derecho. Aquí tendría esta expresión. Tengo aquí la suma de dos fracciones, entonces esto es bastante fácil de resolver. Una forma sería multiplicando los denominadores, luego este pasa a multiplicar a r raíz de 3, este pasa a multiplicar a r y esto todo lo sumo. Aquí está. Tendríamos entonces raíz de 3 por raíz de 3 sería 3, por 2 sería 6, más 2r sería 8 y por lo tanto tendría 8r aquí arriba. En el denominador 2 por 2 sería 4 por la raíz de 3. Y de aquí es fácil despejar el valor del módulo de la reacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, 8 entre 4 sería 2. 20 entre 2 sería 10. Y por lo tanto la reacción me saldría 10 raíz de 3 newtons. Con el valor de la reacción ya puedo yo sustituir, ya sea en la ecuación número 2 o en la ecuación número 3, para poder determinar el módulo de la aceleración. Voy a sustituir aquí en esta ecuación número 2. Tendría módulo de la aceleración por raíz de 3 por kilogramo igual a menos el módulo de la reacción entre 2. Sustituyo el módulo de la reacción que es 10 raíz de 3 newtons. Y por lo tanto tendría que todo esto sería menos 10 raíz de 3 newtons entre 2. Noten que el raíz de 3 con este raíz de 3 se va a cancelar. Noten que 10 entre 2 me daría 5 y la unidad de newton entre kilogramo me va a salir metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de la aceleración me va a salir menos 5 metros por segundo al cuadrado. Aquí ustedes tienen que notar algo muy importante que a veces cuando nos enseñan a trabajar sin utilizar vectores no nos damos cuenta. El módulo de la aceleración me está saliendo aquí negativo y eso es algo incorrecto porque todo módulo tiene que ser una cantidad positiva. Por lo tanto, cuando esto te ocurra, tú vas y revisas primero el cálculo que estás haciendo. Si el cálculo es correcto, este signo menos te está avisando de otra cosa. Y en este caso lo que me está avisando el signo menos es que al calcular esta aceleración y al sustituir este menos 5 metros por segundo al cuadrado aquí, el signo menos lo que va a hacer es invertir la dirección de la aceleración. Por lo tanto, como te estaba mencionando antes, el problema te está avisando de que esta aceleración que nosotros escogimos hacia arriba del plano inclinado es un error. Lo correcto es que la aceleración está hacia abajo, es decir, en contra de la velocidad del bloque, que sería lo correcto. Es por eso que yo siempre les digo a los alumnos que en este paso no tengan miedo en equivocarse, porque si ustedes usan correctamente la segunda ley de Newton, el problema les va a avisar que están cometiendo un error y que en consecuencia pues la aceleración estaría en contra de la velocidad del objeto. Y algo que me preguntan aquí también es si la aceleración está hacia abajo, ¿por qué el bloque sube entonces? Pues el bloque sube porque ya tiene velocidad y su inercia hace que se resista a que se reduzca la velocidad instantáneamente. Y una cosa interesante que podemos notar aquí es que esta aceleración es coherente a la segunda ley de Newton porque la única fuerza que va a provocar aceleración para este bloque es la componente de la fuerza de gravedad que está apuntando hacia abajo o en dirección contraria al movimiento del bloque. Por lo tanto, hay una coherencia con la segunda ley de Newton. Muy bien, ahora, ¿les puede parecer a ustedes que todo esto es muy complejo?
Sin embargo, una vez que llegamos a estas ecuaciones que tenemos aquí, la solución pasa por una cuestión matemática. Existe un truco entre comillas que usan muchos profesores de nivel preuniversitario que en realidad se conoce como la ley de relatividad galileana, la cual nos dice que las leyes de Newton son válidas para sistemas inerciales de referencia, y un sistema inercial de referencia se determina en función de otro sistema inercial de referencia. En general, diremos que un sistema inercial de referencia es aquel sistema conformado por ejes cartesianos que están en reposo respecto de otro sistema inercial de referencia o que se mueven con velocidad constante. Lo que importa para la solución de este ejercicio, de una manera entre comillas más simple, es el hecho de que tú puedes escoger estos ejes cartesianos que tenemos aquí. Y en este caso es fácil notar que la dificultad de los vectores que tenemos aquí está en el hecho que debemos determinar las componentes de esta reacción y de esta aceleración. Pero noten ustedes que esta aceleración y esta reacción son vectores mutuamente perpendiculares porque uno es paralelo al plano y el otro es perpendicular. En ese sentido, en vez de utilizar este eje Y y este eje X, yo podría utilizar otro eje X y otro eje Y que sean más convenientes al problema. Es por eso que voy a solucionar el problema ahora de la siguiente forma. En vez de considerar el eje horizontal y el eje vertical de este plano que tenemos aquí como eje X y eje Y, lo que voy a hacer es considerar el eje X como el eje que es paralelo al plano inclinado y el eje Y como aquel eje que es perpendicular al plano inclinado. De esa manera, aquí tendría mi vector y en la dirección positiva de mi nuevo eje X, tendría aquí mi vector unitario j en la dirección positiva de mi nuevo eje Y. Y noten ustedes que bajo este nuevo sistema de referencia, bajo este nuevo sistema de ejes cartesianos, el vector aceleración y el vector reacción son muy fáciles de escribir. El vector reacción sería el módulo por j porque está en la misma dirección que el vector unitario j. Y el vector aceleración sería igual al módulo de la aceleración por el vector unitario y porque está en la misma dirección del vector unitario y. Bajo estos nuevos ejes, yo ya no tendría que determinar las componentes de la reacción y de la aceleración para escribirlos como vectores, porque fácilmente se escriben como vectores al ser paralelos a estos vectores unitarios que tengo aquí. El único vector que tendría que descomponer sería ahora esta fuerza de gravedad, de la cual sabemos que tiene un módulo de 20 newtons. En ese sentido hacemos justamente la descomposición de la fuerza de gravedad aprovechándonos de la inclinación que tenemos aquí de 30 grados. Dibujamos ahora su rectángulo de descomposición, pero noten ustedes que ahora el rectángulo, y esto es lo que les resulta muy complicado a los alumnos, cómo dibujar este rectángulo de descomposición. La idea es que los lados del rectángulo sean paralelos a mi eje horizontal y a mi eje vertical, o como en este caso, a mi nuevo eje horizontal y a mi nuevo eje vertical. Nuevamente tenemos entonces que todo este ángulo es de 90 grados y este ángulo también es de 90 grados, y a partir de este ángulo de 30 es fácil notar que este ángulo tiene que ser 60 para que esto sume 90 y que este tiene que ser 30 para que todo esto sume 90. De esa manera, si esta hipotenusa es el módulo de la fuerza de gravedad, este cateto adyacente y este cateto opuesto a 30 grados estarían descritos de esta forma. El cateto opuesto a 30 grados sería la mitad de esta hipotenusa y el cateto adyacente sería esta mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. Como la fuerza de gravedad tiene un módulo de 20 newtons, sustituyendo esto aquí, tendríamos que este lado del rectángulo sería de 10 newtons y que este otro lado del rectángulo sería 10 por la raíz de 3 newtons. Lo que significa entonces que la fuerza de gravedad tiene una componente de 10 raíz de 3 newtons en contra del vector unitario j y tiene otra componente de 10 newtons en dirección contraria al vector unitario y. Por lo tanto, su vector se escribiría de esta forma: menos 10 i newtons menos 10 raíz de 3 j newtons. Los signos menos porque las componentes están en dirección opuesta a estos vectores. Sustituyendo entonces ahora en la segunda ley de Newton, tendríamos nosotros lo siguiente: masa por aceleración igual a sumatoria de fuerzas. La aceleración ahora se escribe de esta manera más simple, lo sustituimos.
la masa es 2 kilogramos y las fuerzas a sumar serían la reacción que está aquí y la fuerza de gravedad que en componentes se escribiría de esta forma. Para poder establecer las ecuaciones que nos puedan dar el módulo de la reacción y la aceleración, juntamos en este lado derecho los elementos asociados con el vector unitario J y los elementos asociados con el vector unitario I. Aquí el módulo de RJ menos 10 raíz de 3J lo podemos juntar en un solo J, que sería módulo de R menos 10 raíz de 3 todo por J, y este menos 10I queda solito aquí. Nuevamente, de esta ecuación de la segunda ley de Newton tenemos dos ecuaciones, una por cada eje. Para el eje Y tendríamos lo siguiente: módulo de la aceleración por 2 kilogramos igual a menos 10, estoy igualando los coeficientes del vector unitario Y, y como aquí al lado de izquierdo no tenemos ningún vector unitario J, todo esto que tenemos aquí tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que el módulo de la reacción menos 10 raíz de 3 tendría que ser igual a 0. Noten que a diferencia del problema anterior, las incógnitas que son el módulo de la reacción y la aceleración, cada uno aparece por separado en una ecuación. Esto se conoce en física como un desacople de las ecuaciones, es decir, con los ejes vertical y horizontal, como mis ejes principales, yo tenía dos ecuaciones con las dos incógnitas, donde las dos incógnitas aparecían en cada ecuación. Y eso lo tenía que resolver, como vimos en la solución anterior. Pero al rotar el sistema de referencia, es decir, al rotar los ejes y colocarlos de esta forma, lo que estoy haciendo es desacoplar las ecuaciones, es decir, una incógnita que es la aceleración aparece en una ecuación y la otra incógnita aparece en la otra. Y al resolverlo, pues vamos a obtener de una manera más simple cada una de ellas. Por ejemplo, de esta ecuación 2, yo tendría lo siguiente, que la aceleración sería menos 10 sobre 2, es decir, 5 metros por segundo al cuadrado con un signo negativo. Nuevamente, ese signo negativo me está avisando de que la dirección de la aceleración es incorrecta y la correcta es hacia abajo. Es decir, que el bloque al estar subiendo por el plano inclinado está frenando. Y que si sube, sube debido a que se resiste por inercia a reducir la velocidad directamente, y la única fuerza que está provocando esta aceleración o desaceleración es la fuerza de gravedad. Y aquí se ve, ¿no? La componente que genera la desaceleración es esta componente que tengo aquí de la fuerza de gravedad. De esta ecuación 3 lo que obtengo es que la reacción sería simplemente 10 raíz de 3 newtons por despeje, y con esto estaríamos resolviendo este problema. Este truco, repito, no es un truco en realidad. A esto se le conoce como la invariancia relativista de Galileo de las ecuaciones de Newton. Seguramente lo van a aprender ya cuando estén en la universidad. Lo importante es que ustedes noten que en un problema de dinámica ustedes pueden escoger sus ejes I y J. Y aún más, hay algunos profesores que dicen de que hacen otro truco para resolver este tipo de ejercicios, y es que lo resuelven sin utilizar los vectores unitarios y utilizando la geometría. Si ustedes van a la videoaula de vectores que hemos visto, yo les he enseñado en la primera videoaula cómo sumar vectores de manera geométrica. Entonces eso también lo pueden poner en práctica aquí. Es decir, nuevamente a partir del diagrama de cuerpo libre que tengo del objeto, sin colocar ningún eje, lo que yo puedo hacer es sustituir en la segunda ley de Newton apoyándome de estos ángulos que tengo de 30 grados y 60 grados que tengo aquí. Si sustituimos en la segunda ley de Newton y sustituimos los vectores, la sustitución sería de la siguiente forma. Aquí en la aceleración sustituyo este vector multiplicado por la masa me daría un vector en la misma dirección porque la masa es un valor positivo de 2. Y esto tendría que ser igual a la suma de estas fuerzas, que sería la fuerza de gravedad de 20 newtons hacia abajo y la fuerza de reacción, que sería un vector en esta dirección. Noten ustedes que en esta ecuación de vectores, este vector que tengo a la izquierda es la suma de estos dos. Por lo tanto, yo puedo sumar este par de vectores geométricamente dibujándolos de manera consecutiva. Por ejemplo, aquí dibujo la fuerza de gravedad 20 hacia abajo y la reacción la dibujo consecutivamente. Termina la fuerza de gravedad, a partir de la punta de la fuerza de gravedad dibujo la reacción. Y este vector suma tiene que ser un vector que va siempre del primer origen a la última punta. Pero noten ustedes que si yo asumo esta dirección para la aceleración, porque estoy asumiendo que el bloque está acelerando, es imposible que un vector que nazca de este primer origen llegue con su punta hasta este vector. Por lo tanto, geométricamente, aquí la segunda ley de Newton me está avisando de que este vector no puede estar apuntando hacia arriba del plano inclinado.
Para que su punta llegue a la última punta de la suma de estos dos vectores, necesariamente este vector tiene que estar apuntando hacia abajo del plano inclinado. Por lo tanto, la correcta aceleración tendría que estar hacia abajo. De esa manera, nuevamente repito este proceso, sustituyo en la segunda ley de Newton, que sería de esta forma ahora, con la aceleración hacia abajo multiplicado por la masa, y luego coloco estos vectores de manera consecutiva, fuerza de gravedad y reacción. Y el vector suma, que es este vector, tiene que ir del primer origen hasta la última punta. Por lo tanto, ese vector tendría que ir así. Ahora, noten ustedes que de este triángulo que tengo aquí, yo puedo calcular tanto la aceleración y la reacción si asocio este triángulo con los ángulos que tengo aquí. Por ejemplo, pueden ustedes notar que la aceleración y la reacción va a formar un ángulo 90 de 60 grados, uno es paralelo al plano y el otro es perpendicular al plano inclinado. Eso quiere decir que este ángulo de aquí es 90 grados. Y respecto de esta línea horizontal, por lo tanto, respecto de esta línea horizontal que tengo aquí, esta reacción forma este ángulo de 60 grados. Como esta línea es horizontal y la fuerza de gravedad es vertical, todo este ángulo debe ser un ángulo de 90 y por lo tanto este ángulo tiene que ser de 30. Fácilmente pueden notar en este triángulo rectángulo de 30 grados que la hipotenusa vale 20 newtons y por lo tanto el cateto opuesto tiene que ser la mitad de esa hipotenusa. Eso quiere decir que 2 kilogramos por la aceleración tiene que ser igual a 10 newtons y por lo tanto el módulo de la aceleración sería de 5 metros por segundo al cuadrado. Noten que si todo esto que tengo aquí, todo este vector es la mitad de 20 newtons, es decir, de 10 newtons, el valor de la reacción directamente sería este cateto de 10 newtons multiplicado por la raíz de 3. Noten entonces que este ejercicio, este ejemplo 2, lo hemos resuelto de 3 formas distintas. De las 3 formas distintas sale, las 3 tienen su propio nivel de dificultad, así que para mí no hay una forma que sea más simple que otra. Hemos utilizado además aquí la primera y la segunda ley de Newton para solucionar estos problemas. Sin embargo, la tercera ley de Newton no lo hemos utilizado y esto es porque en este ejercicio solamente tenemos un objeto en cuestión. Veamos el siguiente ejemplo donde sí vamos a necesitar la tercera ley de Newton. Dice aquí, se muestran dos bloques empujados por una fuerza externa de 30 newtons, determine la aceleración del sistema y el módulo de la aceleración entre los bloques, la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Noten ustedes que tenemos aquí dos bloques que están siendo empujados por esta fuerza de 30 newtons. No nos dicen si estos bloques ya tienen velocidad al momento de aplicarse esta fuerza, entonces vamos a suponer que estos bloques se encuentran en reposo y por lo tanto por acción de esta fuerza van a empezar a moverse hacia la derecha, aumentando la velocidad. Para poder determinar la reacción que aparece aquí entre estos dos objetos, les puedo comentar que un error usual que cometen los alumnos al hacer este tipo de problemas es pensar que aquí también se está aplicando una fuerza de 30 newtons. Y eso no es correcto. Y como me piden a mí determinar el valor de una fuerza, lo mejor que puedo hacer aquí es utilizar la segunda ley de Newton, lo que significaría que vamos a tener que realizar el diagrama de cuerpo libre tanto de este bloque de 2 kilogramos como de este bloque de 4 kilogramos. Vayamos a hacer eso entonces. Hagamos el diagrama de cuerpo libre primero de este bloque de color azul que yo estoy llamando bloque A. Y lo que voy a hacer, como ya tenemos experiencia del problema anterior, voy a empezar a escribir las fuerzas utilizando ya los vectores unitarios y J. Voy a suponer que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y, lo que significa entonces que esta fuerza de 30 newtons, como está dirigida hacia la derecha, yo la puedo escribir así, como una fuerza F de 30 I newtons, con un signo positivo aquí, indicando que la fuerza apunta a la derecha, y con el vector unitario I, indicando que la fuerza es horizontal. Como la masa es 2 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, el producto sería 20 newtons, que sería la fuerza de gravedad de este bloque A. Pero yo lo escribo directamente como una fuerza vectorial. Aquí lo escribiría como menos 20 J newtons. El signo menos me está indicando que el vector va hacia abajo y el J me indica que el vector es vertical. A continuación dibujo las fuerzas debido a los contactos de este bloque A.
Este bloque A tiene contacto con el piso y tiene contacto con este bloque B. El piso le va a ejercer una fuerza de reacción perpendicular a las superficies y como está por debajo lo va a empujar hacia arriba con esta fuerza de reacción que como no sé cuánto vale lo puedo escribir como módulo de R1 por J. Aquí hay un signo positivo porque el vector está apuntando hacia arriba y el vector J me indica justamente que el vector es vertical. Por parte del bloque B, lo que va a ejercer este bloque B es una reacción empujando al bloque A. Como el bloque B está a la derecha del bloque A, lo va a empujar hacia la izquierda. Por lo tanto, acá aparecerá una fuerza de reacción hacia la izquierda, la cual voy a llamar R2, y que puedo escribir vectorialmente como menos el módulo de R2 por I. El menos significa que el vector está apuntando a la izquierda y el I justamente me dice que es horizontal. A diferencia del problema anterior, aquí no tengo que hacer ninguna descomposición de vectores, todos los vectores se pueden escribir de una manera muy simple. Entonces no se olviden que esta fuerza R2 es la fuerza de reacción con que el bloque B empuja al bloque A. Lo que hago a continuación es hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque B. Como voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque B, lo primero que tengo que hacer es tachar esta fuerza, porque esta fuerza no está aplicada sobre B, está aplicada sobre A. Lo segundo sería dibujar la fuerza de gravedad de B. Como es de 4 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10, la fuerza de gravedad sería de menos 40 J newtons. J porque la fuerza de gravedad es vertical y menos porque apunta hacia abajo. Lo segundo sería dibujar las fuerzas de contacto sobre B. El bloque B tiene contacto con el bloque A y tiene contacto con el piso. El piso le va a ejercer una reacción perpendicular a las superficies porque el piso es liso, lo que significa que habría una reacción hacia arriba. Le voy a llamar reacción 3, que sería igual al módulo de la reacción 3 por J. J porque el vector es vertical y aquí un signo positivo con el módulo porque el vector apunta hacia arriba. Ahora, este bloque A que está a la izquierda del bloque B lo va a empujar hacia la derecha con una fuerza de reacción que no sé cuánto vale. Esta fuerza de reacción le voy a llamar reacción 4 y como apunta a la derecha lo puedo escribir como módulo de R4 multiplicado por el vector unitario I. El vector unitario I porque el vector es horizontal y aquí un positivo con el módulo porque el vector apunta hacia la derecha. Aquí es donde justamente podemos utilizar la tercera ley de Newton, porque esta fuerza que tengo aquí es la fuerza con que el bloque A empuja al bloque B y esta fuerza es la fuerza con que el bloque B empuja al bloque A, lo que significa que ambas son un par acción-reacción. Y por lo tanto, los módulos de este par de fuerzas son iguales. Entonces, para no tener tantas incógnitas, porque acá tengo una incógnita módulo de R2, acá tengo otra incógnita módulo de R4, como estos módulos tienen que ser iguales, yo lo voy a escribir simplemente como módulo de R. Por lo tanto, aquí estoy escribiendo todo de nuevo, pero a R2 lo estoy escribiendo como menos módulo de R por I, y aquí estoy escribiendo el R4 como módulo de R por I. El segundo paso después de hacer el diagrama de cuerpo libre es dibujar la aceleración. Como los objetos se mueven de manera horizontal, voy a suponer que la aceleración de los objetos son hacia la derecha. Aquí estaría dibujando la aceleración de este bloque A y aquí estaría dibujando la aceleración de este bloque B. Pero noten ustedes que los bloques se mueven pegados, se mueven juntos, lo que significa entonces que los módulos de estas aceleraciones son iguales y en vez de colocar aceleración de A y aceleración de B, lo voy a colocar simplemente como una aceleración. Entonces, como lo que me piden a mí determinar es la aceleración del sistema y el módulo de la reacción entre los bloques, lo que me piden a mí calcular son el módulo de la reacción R y el módulo de la aceleración. Y eso lo voy a obtener con la segunda ley de Newton para estos bloques. Del primer ejemplo que hemos desarrollado, recuerden que cuando un objeto se movía de manera horizontal, siempre las fuerzas perpendiculares a la trayectoria se cancelaban y eso venía de la segunda ley de Newton. En este caso, como ambos objetos se mueven horizontalmente y ambos objetos tienen vectores verticales, puedo utilizar directamente esa propiedad que ya la hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el bloque A, como se mueve de manera horizontal, en esta vertical, las fuerzas verticales se deben cancelar porque verticalmente no hay aceleración. Como solamente tengo dos fuerzas verticales, necesariamente este vector con este vector deben anularse. Y es por eso que si este vector es de módulo 20 newtons hacia abajo, este vector tiene que ser de módulo 20 newtons pero hacia arriba, lo que significa que la reacción R1 debe ser de 20 newtons para arriba. Lo mismo ocurre con el bloque B. Tengo esta fuerza de reacción R3 para arriba y esta fuerza de gravedad B hacia abajo. Como la aceleración es hacia la derecha,
En la vertical yo diría de que esta fuerza hacia arriba y esta fuerza hacia abajo se deben cancelar porque verticalmente no hay aceleración. Por lo tanto, esta reacción 3 tiene que ser de módulo 40 newtons. Con eso yo tendría estas reacciones que el piso ejerce tanto al bloque A como al bloque B. Y ahora utilizo la segunda ley de Newton, pero con las fuerzas horizontales, o sea, con todo lo que esté multiplicado por el vector I, ¿no? Con esta aceleración, con este R4, para el bloque A sería esta aceleración, la reacción R2 y la fuerza F. Entonces, por ejemplo, para el bloque A yo tendría masa por aceleración. El bloque A tiene una aceleración módulo de A por I, aquí está. La masa del bloque A es 2 kilogramos y las fuerzas aplicadas sobre el bloque A, las que están multiplicadas por el vector unitario I, serían 30 I newtons menos módulo de RI. Aquí está, 30 I newtons menos módulo de RI. Sin el vector unitario I, la ecuación de números sería 2 kilogramos por la aceleración igual a 30 newtons menos el módulo de la reacción. Ahora hago lo mismo para el bloque B. En el caso del bloque B, masa del bloque B, que es 4 kilogramos, por la aceleración del bloque B, que también es módulo de la aceleración por I, debe ser igual a la fuerza que está multiplicada por el vector unitario I, que sería módulo de R por I. Aquí está módulo de R por I, que sería esta reacción 4. Noten que es la reacción con que A empuja a B la que lo hace acelerar. Y de aquí, sacando paréntesis, tendría que módulo de la aceleración por 4 kilogramos es igual al módulo de R. Similar a la primera forma en que hicimos el ejemplo 2, aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una es la aceleración y el otro es el módulo de la reacción. Y las dos incógnitas aparecen en ambas ecuaciones, lo que significa que ambas están acopladas. Y por lo tanto lo que podemos hacer es despejar una variable de una ecuación y sustituirla en la otra. Noten ustedes de que el módulo de la reacción, que está aquí ya despejado, es igual a 4 kilogramos por el módulo de la aceleración y por lo tanto esta ecuación 2 yo la puedo reemplazar aquí. Si reemplazo este módulo de la reacción por esta cantidad, tendría menos módulo de la aceleración por 4 kilogramos. Esto pasa aquí a sumar y tendría 6 por el módulo de la aceleración igual a 30 newtons. Y pasando a dividir 6 kilogramos, tendría que el módulo de la aceleración sería 5 metros por segundo al cuadrado. Con el valor de la aceleración, yo ya puedo sustituir en alguna de estas ecuaciones para calcular cuánto vale el módulo de la reacción que se ejerce en los bloques. Sustituyendo este resultado 3 en la ecuación 2 que vuelvo a escribir aquí, significaría que el módulo de la reacción sería igual a 5 metros por segundo al cuadrado por la masa de 4 kilogramos, lo que significa que la reacción tendría el valor de 20 newtons. Como pueden ver ustedes aquí, básicamente he utilizado el diagrama de cuerpo libre de ambos bloques para obtener las ecuaciones suficientes y poder determinar cuánto es que vale el módulo de la reacción entre ellos. Un truco que suelen utilizar los profesores cuando tenemos objetos que se mueven juntos es hacer el diagrama de cuerpo libre de todos los objetos. En física a este truco nosotros le llamamos el hecho de que en un diagrama de cuerpo libre tú no dibujas las fuerzas internas. Pero en problemas como este ejemplo 3, vamos a ver a continuación que analizar el sistema como un solo objeto pegado no te lleva directamente a la solución, sino que igual tienes que hacer algo adicional porque justamente lo que están pidiendo calcular es lo que vamos a llamar nosotros una fuerza interna. Hagamos entonces ahora este ejercicio utilizando ese criterio. Como les había mostrado anteriormente, en este problema tenemos que calcular el módulo de la reacción entre los bloques y el módulo de la aceleración con que estos dos bloques van a avanzar. Entonces vamos a colocar el diagrama de cuerpo libre de los dos bloques ahora en simultáneo. No como en el problema anterior que hemos hecho el diagrama de cuerpo libre por separado. Y este diagrama de cuerpo libre completo estaría dado por la fuerza de 30 I newtons, esta que tengo aquí, la fuerza de gravedad de este bloque menos 20 J newtons porque la masa es 2 kilogramos, la reacción del piso sobre A que sería el módulo de la reacción 1 por J, la reacción con que B empuja A que sería esta reacción 2, la fuerza de gravedad del bloque B que sería de menos 40 J newtons, la fuerza de reacción del piso sobre el bloque B que sería una reacción 3 y la fuerza de reacción con que el bloque A empuja el bloque B.
Como yo voy a analizar a ambos bloques al mismo tiempo, es decir, en simultáneo, noten que este par de fuerzas que justamente forman un par acción-reacción se van a cancelar entre sí porque son de módulos iguales y además porque están aplicándose en direcciones opuestas. Esto no ocurría en el caso anterior porque yo analizaba por separado al bloque A y en el diagrama de cuerpo libre del bloque A el R4 no aparece. Pero como ahora estoy analizando a los dos bloques al mismo tiempo, las dos fuerzas aparecen y las dos fuerzas se cancelan entre sí. Por lo tanto, aquí nuevamente estamos usando la tercera ley de Newton para eliminar a estas fuerzas llamadas, repito, fuerzas internas. Por lo tanto, con el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos, yo ahora dibujo la aceleración que van a tener y utilizo la segunda ley de Newton para poder calcular dicha aceleración. Si yo sustituyo en esta segunda ley de Newton estas fuerzas y la aceleración, tendría que sustituir de la siguiente manera. En la masa tendría que sustituir ahora la suma de las dos masas tanto de A y de B. La aceleración es la misma para ambos objetos y aquí las fuerzas externas que son las que están generando aceleración sobre estos. Noten que aquí aparece la fuerza F, la reacción 1, la reacción 3 y las dos fuerzas de gravedades. Sustituyendo estas formas vectoriales que tengo aquí, obtendría 30 newtons, que es esta fuerza F30i, los módulos de R1 y R3, y menos 60 newtons, que son los vectores verticales que van a estar multiplicados por J. Y nuevamente en esta ecuación tenemos en realidad dos ecuaciones numéricas, ¿no? La primera es igualando los coeficientes del vector unitario I, es decir, tendríamos 6 kilogramos por la aceleración igual a 30 newtons. Y la segunda igualando los coeficientes del vector unitario J. Como a la izquierda no tengo vector unitario J, tendría 0, mientras que a la derecha tendría R1 más R3 menos 60 newtons. Noten ustedes que directamente de esta ecuación número 1 yo calculo cuánto vale el valor de la aceleración de los dos bloques que van a avanzar. Sería 30 entre 6, sería 5 metros por segundo al cuadrado. Pero de esta ecuación 2 es imposible que tú puedas calcular las reacciones que ejercen los pisos R1 y R3 y tampoco puedes calcular estas reacciones internas porque se han cancelado. En este punto es donde los alumnos se dan cuenta que analizar a un sistema no te resuelve todo el problema. Pues cuando te piden calcular fuerzas internas, el análisis del sistema no sirve. Para poder determinar cuánto vale estas fuerzas internas, es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre de alguno de los objetos. Hagamos por ejemplo el diagrama de cuerpo libre de este bloque B. En ese diagrama de cuerpo libre va a aparecer la fuerza de gravedad en B, la reacción del piso R3 y ahora sí va a aparecer la reacción R4 que tengo aquí, con que A va a empujar a B hacia la derecha. Este objeto B también acelera ahora con 5 metros por segundo al cuadrado, que ya lo calculé, y por lo tanto usando la segunda ley de Newton con el bloque B tendría lo siguiente. La aceleración que sería 5 metros por segundo al cuadrado, ahora la masa solamente de B que sería 4 kilogramos y aquí la suma de estas tres fuerzas. Las dos verticales están aquí, módulo de R3 menos 40 Newton-J, y aquí tengo la única horizontal que es módulo de R4 por I, que es la fuerza con que A empuja a B. De esta ecuación 4 obtenemos dos ecuaciones numéricas. La primera igualando los coeficientes que multiplican al vector unitario I, 5 metros por segundo al cuadrado por 4 kilogramos igual al módulo de la reacción, y la segunda viene de igualar los coeficientes del vector unitario J. En este caso a la izquierda no hay ninguno, por lo tanto tendría 0, y a la derecha tendría módulo de la reacción R3 menos 40. Para resolver completamente el ejercicio solo me hace falta resolver esta ecuación multiplicando. 5 por 4 sería 20 y por lo tanto la reacción 4 sería 20 newtons, es decir, la reacción entre los bloques tiene este módulo de 20 newtons. Pero con esta ecuación número 6 también obtengo cuánto vale la reacción 3, que es la reacción del piso sobre el bloque B, sería de 40 newtons. Y sustituyendo en esta ecuación 2 que venía de la segunda ley de Newton del sistema, si R3 vale 40 newtons, el R1 va a valer 20 newtons. Y con eso estaría resuelto todas las fuerzas de este ejercicio. Como ven entonces, analizar a un sistema no siempre te va a enviar directamente la solución. Uno tiene que tratar de ver a quién va a escoger, analizar el diagrama de cuerpo libre y aplicar la segunda ley de Newton para formar las ecuaciones suficientes y poder determinar ya sean fuerzas, masas, aceleraciones, etc.
De esta manera terminamos estos primeros ejemplos de cómo utilizar la segunda ley de Newton de una manera correcta, de una manera vectorial. Y nuevamente les digo siempre lo siguiente, ¿no? Intenten hacer los ejercicios ustedes solos, intenten enseñarle a alguna persona cómo hacer estos ejercicios y suscríbanse y pásenle el video a las personas que ustedes deseen. Siéntanse libres en hacer eso. Hasta la siguiente videoaula.